Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión del curso de construcción de bases de datos con MySQL. La idea para hoy es verlo referente a la actividad de aprendizaje número 4 y a su respectivo componente formativo, pruebas de validación de bases de datos con MySQL. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que entregar en esta evidencia de acá. Vamos a la guía de aprendizaje y vamos a la sección 3.4 donde nos habla básicamente pues de la actividad de aprendizaje 4, que consiste en realizar pruebas de validación de acuerdo con el modelo relacional y base de datos creada. Material de formación a consultar. Entonces, para desarrollar esta actividad debe tener en cuenta el componente formativo, pruebas de validación de bases de datos MySQL. Las pruebas del modelo de bases de datos diseñada y construida son fundamentales para la validación de la integridad de los datos. Este tipo de pruebas le permite validar todas las restricciones de la integridad. Entonces, básicamente, ¿qué nos pide la evidencia? Es un informe técnico que nos dice la presente actividad propone diseñar y ejecutar una serie de pruebas que permitan validar el diseño y correcto funcionamiento de la base de datos construida en la actividad 3.2. El resultado de esta actividad debe ser documentado en un documento tipo informe con el conjunto de acciones necesarias para la manipulación de la base de datos, teniendo en cuenta los requerimientos y las instrucciones del lenguaje SQL en la búsqueda de asegurar la integridad de los datos almacenados. Entonces, ¿qué hay que entregar finalmente? Pues un documento tipo informe que evidencie paso a paso el diseño y la ejecución de las pruebas sobre la base de datos construida para el caso de estudios propuesto. Sí, básicamente un documento en PDF. ¿Listo? Entonces vamos a revisar el material de formación, componente formativo acá, pues básicamente para ver cuáles son estas pruebas de validación que podemos realizar sobre la base de datos y hacer unos ejemplos, ¿listo? Bueno, ya lo tengo acá abierto. Entonces nos dice, el componente formativo es pruebas de validación de bases de datos MySQL. Las pruebas al modelo de bases de datos diseñada y construida son fundamentales para la validación de la integridad de los datos. Este tipo de pruebas permitirá validar todas sus restricciones y correcta funcionalidad. Entonces, en la introducción nos dice, una vez hecho el diseño y construcciones de las bases de datos relacionales, el siguiente paso es probar el modelo, validar si está ajustado a los requerimientos y si este es funcional. En este módulo se aprenderá cuáles, qué tipo y cómo se pueden ejecutar las pruebas para validar el diseño y la integridad de los datos modelados y construidos en una base de datos relacional MySQL. ¿Listo? Vamos a ver lo que hicimos en la sesión anterior, cómo se prueba básicamente. Vamos a ver este pequeño video que nos contextualiza. Pruebas de integridad de datos. El término integridad de datos se refiere a la corrección y complementación de los datos en una base de datos. Cuando los contenidos se modifican con sentencias insert, delete o update, la integridad de los datos almacenados puede perderse de muchas maneras diferentes. Además, se pueden añadir datos no válidos a la base de datos, tales como un pedido que especifica un producto no verdadero. Pueden modificarse los datos tomando un valor incorrecto, por ejemplo, si se reasigna un vendedor a una oficina que no existe. De otra parte, los cambios en la base de datos pueden perderse debido a un error del sistema o a un fallo en el suministro de energía. Además, los cambios pueden ser aplicados parcialmente, como por ejemplo, si se añade un pedido de un producto sin ajustar la cantidad disponible para vender. Una de las funciones importantes de un DBMS relacional es preservar la integridad en la mayor medida posible de sus datos almacenados. Bueno, vamos a ver en sí qué es entonces. Entonces dicen los tipos de restricciones de integridad. Entonces, datos requeridos. Establece que una columna tenga un valor not null. Se define efectuando la declaración de una columna es not null cuando la tabla que la contiene las columnas se crea por primera vez como parte de la sentencia create tabla. Que recordarán pues que cuando creamos la tablita, en algún punto le colocamos a algunos productos la propiedad NN o not null, ¿cierto? Entonces
Entonces, ¿qué hacemos básicamente en esta sesión de validez de datos? Por ejemplo, si nosotros ya chequeamos que este producto es no null, entonces luego cuando insertemos los datos no pueden ir vacíos. Eso sí, ese es como el tipo de pruebas que vamos a hacer. O por ejemplo, estos que son declarados enteros, entonces ahí no debe dejar insertar datos string, por ejemplo, caracteres, solo números enteros. Entonces, de esa manera comprobamos la integridad de los datos. Por ejemplo, si la llave primaria es única, entonces no puede haber productos con un ID repetido. Ese es el tipo de pruebas que debe hacérsele luego a la base de datos para ver si opera correctamente antes de ya ponerla en funcionamiento. ¿Sí? Entonces nos dice, hay que hacer un cheque de validez. Cuando se crea una tabla, cada columna tiene un tipo de datos y el DBMS asegura que solamente los datos del tipo especificado sean ingresados en la tabla. El tipo de datos seleccionado en el diseño es de suma importancia, ya que este define los datos que serán recibidos y almacenados. Esto determina la capacidad, el tamaño de las restricciones al momento de realizar operaciones de insert y update. Entonces, por ejemplo, para la tabla producto se define un atributo llamado stock, el cual define un campo de tipo entero. Esto significa que al momento de insertar algún registro, no se permitirá ingresar valores decimales como 25,5 computadores, ya que se generaría un error en su validez. Por ejemplo, si el número es entero, pues no podría ingresarse decimales. Y en este caso, además, es un dato incorrecto, ¿cierto? Que puede ir ingresado tal vez por un error humano de digitación, pero pues como tal físicamente no podemos tener 25 computadoras y media, ¿cierto? Como que la computadora que partía por la mitad, esto pues no es lógico, por eso se le define el tipo de datos y eso es lo que luego valida o se el carga, como dice acá, el sistema de gestión de bases de datos debe validar de que estos datos ingresados sean correctos y por lo tanto confiables luego para su procesamiento pues posterior manejo, ¿cierto? En la empresa. Hay que ver para la integridad de los datos, ¿cierto? Entonces, aquí se establece que la clave primaria de una tabla debe tener un valor único para cada fila de la tabla. Si no, la base de datos perderá su integridad y se especifica en la sentencia create tabla. El sistema de gestión de bases de datos comprueba automáticamente la unicidad del valor de la clave primaria y con cada sentencia insert y update, básicamente un intento de insertar o actualizar la fila con un valor de la clave primaria ya existente fallará. ¿Qué quiere decir? Que conceptualmente como la llave primaria es única y repetible, pues no podemos insertar dos números con la misma llave primaria. Es decir, que si hay un número existente en la base de datos con el ID 2 y vamos a ingresar un nuevo elemento con el mismo ID 2, pues debería decirnos ese ID ya existe para garantizar que cada llave sea única, porque si no, con llaves repetidas, pues obviamente no podíamos hacer luego una buena gestión de los datos porque no sabríamos esa llave a cuál pertenece, ¿cierto? Este tipo de prueba lo que debe garantizar es que no se repitan varios registros o tuplas con un mismo identificador, de ahí el concepto de que la llave primaria debe ser un valor único. ¿Sí? En la tabla producto, por ejemplo, se realizó la inserción de un nuevo producto llamado computador portátil, el cual quedó registrado con el ID producto 1, como se evidencia en la siguiente imagen. Entonces acá nos dice que ya hay que están registrando pues un computador con el ID 1. Entonces ahora el tipo de prueba que se va a hacer es insertar un nuevo registro de otro producto y tratar de utilizar el mismo identificador, lo cual genera un error como se evidencia en la siguiente figura. ¿No? Y se alcanza a ver acá la sentencia. Si no, pero ahí, insert interproducto, el ID, nombre, precio, stock. Entonces acá insertaron ya el 1, que es computador portátil 2.710.000. Entonces, ¿qué van a hacer? Tratar de insertar ahora una impresora, pero con el mismo ID 1. ¿Y qué debe decir? Como dice aquí, un error, aparece el simbolito en rojo, y decir acá el mensaje error, duplicate in trick 1 for the key product, es decir, ya existe el ID 1. ¿Okay? De esta manera vamos garantizando lo que dice y la integridad de los datos. ¿Listo? Hay integridad referencial. Esta asegura la integridad entre las llaves foráneas y primarias, relaciones padre-hijo. Existen 4 actualizaciones de la base de datos que pueden comprometer la integridad referencial. La inserción de una fila hijo se produce cuando no coincide la llave foránea con la llave primaria del cable, la actualización del padre, perdón, la actualización en la llave foránea de la fila hijo, donde se produce una actualización en la clave ajena de la fila hijo con una sentencia update y la misma no coincide con ninguna llave primaria, es decir, si se le coloca una llave errónea, pues. La supresión de una fila padre con la que si una fila padre que tiene uno más hijos se suprime, las filas hijos quedarían huérfanas.
¿sí? Es decir, si borramos la llave primaria de una fila de hijas, pues obviamente luego pierden la referencia a todas las hijas. La actualización de la llave primaria de una fila padre, donde si en una fila padre que tiene uno más hijos se actualiza su llave primaria, las filas hijos también quedarán huérfanas, más o menos pues similar. El concepto de integridad referencial y cómo se puede afectar se puede evidenciar en la siguiente figura. ¿Qué pasa si pérdida la integridad de los datos? Que pueden quedar, por ejemplo, como en este caso, datos bailando. ¿Sí? Este pierde, no sabe, pues, cuál es su referencia. Y hay que hacer también entonces pruebas de ejecución de scripts. Una vez terminado el diseño de la base de datos de la herramienta Visual Workbench, se realiza la exportación del modelo y se genera un script el cual debe probarse para la validación si la ejecución es correcta. Acá es importante mencionar que las nuevas versiones de MySQL y al utilizar el Workbench como herramienta de diseño visual, al momento de finalizar el diseño de la base de datos, se procede a exportar dicho modelo en un script de tipo SQL que permite la creación de la base de datos. Este script debe ser probado en el servidor o en cualquier otro servidor para validar si se ejecuta de manera correcta. Entonces aquí como un pasito para que yo una vez finalice, eso es algo ya pues que se hace dentro del día a día de una persona que se dedica a ser administrador de un sistema de gestión de bases de datos eh, y le piden por ejemplo diseñar una nueva base de datos. Entonces una vez ya queda completamente diseñada como habíamos hecho, ¿dónde es que está el modelo de entidad de relación? Bueno, acá como está acá, cuando uno ya finaliza la base de datos y tiene todas las tablas y está acá, entonces, ¿qué puede hacer uno? Puede exportarla como dice aquí. Entonces le hacemos clic acá en File, exportamos y por aquí dice exportar SQL, create script, forward engineer. Bueno, ¿qué hace? Nos va a generar, aquí lo tengo script, miren, esto que está aquí, que es todo pues los scripts que nos realizan la implementación de la base de datos. Por aquí está lo de las llaves, por acá, por ejemplo, crear el esquema, el nombre, por acá crear las tablas, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo podemos copiar y pegar, pues, o es un archivo, lo podemos descargar, obviamente, pasar a otro computador y en otro computador de prueba ejecutarlo a ver si allá funciona correctamente también. De esa manera, pues garantizamos de que la base de datos funcione correctamente en cualquier plataforma. Por ejemplo, por si es necesario cambiar en algún momento el servidor, ya que puede sufrir algún daño. Entonces, eso es como lo que hace aquí. Entonces, lo crean en otro computador y pues al ejecutarlo debería crearla. Obviamente, como en el otro computador no existirían, aquí por ejemplo, pues ya tengo las tablas creadas, obviamente, lo que hicimos en las sesiones anteriores. Entonces seguramente sacaría error. Pero en el otro computador, pues como no existiría nada de esto, yo podría darle aquí el rayito amarillo ejecutar y me tendría que crear allá la nueva base, pues la misma base de datos con las mismas tablas y la misma información que esté aquí. ¿Sí? Entonces básicamente como para eso. Entonces, pues eso es lo que nos dice el material de formación. Entonces ya básicamente cuando venimos a hacer las pruebas, pues recordarán, por ejemplo, en esta la tabla productos que la voy a hacer. Como decía la guía, por ejemplo, a algunos le colocamos, bueno, esta es la llave primaria, le colocamos que no fuera not null, que fuera unique, bueno, etcétera, dependiendo de cómo hayan configurado su base de datos, sus tablas. Entonces generamos un archivito, pues, de consultas de validación, ¿sí? Entonces lo primero que va a hacer es ejecutar la tabla, traer toda la tabla de productos para ver qué tiene. Miren, recordarán de la sesión anterior, pues tenemos el primero celular con su serial y su stock, portátil, tablet, impresora, ¿listo? Entonces, una vez hacemos esto, la idea es comenzar a hacer pruebas de validación de datos, como vimos, insertando en los campos datos erróneos o cosas inconsistentes y ver que efectivamente pues el MySQL nos diga que ese error, que ese dato no se puede insertar o algo así. Porque si no, pues entonces no vamos a tener datos correctos, como nos decía la guía, por ejemplo, de tener 25 computadores y medio. Eso no debería ser posible si el campo es entero. Entonces vamos a ver, por ejemplo,
el primer ejemplo. Entonces tengo esta consulta insert into la tabla producto, ¿cierto? En sus respectivos campos, ID, nombre, precio, stock, bueno. Y miren el ID como lo pusimos aquí. Por ejemplo, digamos que está en el 4, le vamos a poner 5. Recordaremos que el ID por configuración es entero. Entonces, si yo le coloco un ID 5 y ejecuto, como está ahí, miren lo que me sale acá, el error. ¿Sí? Y no sé si se alcanza a ver correctamente acá donde está el mouse, dice valor de integer incorrecto. Es value 5, o sea, muestra el 5 el string entre comillas para la columna ID producto. ¿Sí? Básicamente, pues es decir, está funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque como la tabla ID es un entero, pues no puede ingresarle un string. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo que sugiere la guía, lo voy a colocar por aquí. Vamos a colocarle el ID, por ejemplo, vamos a colocarle entonces 5,5. A ver qué nos dice. Debería decir que también un error. De hecho lo tomo como que lo aproximo. Miren lo que dice acá. Duplicate entry 6 for tabla no sé qué. Bueno. ¿Por qué le metimos un 5,5? Parece que lo estuviera redondeando, me da la impresión. Ahí no entendí bien qué hizo, pero bueno, esa es la idea, pues que eh, se pruebe los diferentes, este tiene decimales, los diferentes casos y obviamente entonces no debe dejar hacer lo que pues no es correcto. Y con eso comprobamos que efectivamente funcione bien por si alguien inserta datos erróneos, pues no quede mal en nuestra base de datos y luego nos toca estar corrigiendo campos, ¿cierto? Porque es un trabajo muy dispendioso. Por ejemplo, el precio también dice que es, bueno, en este caso es el stock, es el que queda como integer. Entonces, por ejemplo, no, el precio, es que esta, ¿cuál es? Creo que abrí la tabla que no era. O es producto, pero yo lo hizo. Es que es producto, perdón, está viendo la tabla que no era esa. Esta es la que tiene nombre producto. Pero en todo caso, el integer sigue en sí. Sí, este tiene precio y stock. Integer, cerramos esta otra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el precio. Esta no es esta. Entonces, el precio, por ejemplo, está declarado como integer también. Entonces, vamos a intentar acá en el nombre, en el precio, colocarle un precio, por ejemplo, que diga 10.000. Es decir, no el número 10.000, sino un string 10.000. Vamos a ver qué dice. Entonces, lo mismo, miren que lo señala acá 10.000 y incluso, bueno, acá lo señala como un error de sintaxis, por ejemplo. Pero en general, pues está haciendo la validación correcta, ¿cierto? Que como este es un campo de entero, pues no debe dejar guardar allí una palabra, como en este caso la palabra 10.000. Entonces, miren, así de acuerdo a cómo hayan configurado su tabla en su base de datos, pues ustedes identifican todas las validaciones posibles que pueden hacer y con eso hacen su informe tal cual y como estoy yo mostrando aquí. Por ejemplo, este otro es el del ID. Entonces miren que tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces, si yo vengo y en este voy a insertar un producto con un ID ya existente, por ejemplo el 3, que ya existe ahí, ¿cierto? Y a este pongámosle otro nombre por si acaso. Portátil ya está ahí, no sé, pongámosle mouse. Pero con el mismo ID de la tablet, por ejemplo, entonces debería decirme también, miren, acá, error. Entonces dice entrada 3 en inglés duplicate entry 3 for the key product primary. Es decir, para la llave de producto, que es una llave primaria, estás insertando ya una entrada repetida con un ID repetido. Es decir, este 3, pues como vimos, ya existía en la tabla, lo tenía la tablet, ¿cierto? Entonces, como ya existía acá en la tabla que lo tenía la tablet, este 3 de acá, pues entonces obviamente él dice, vea, usted está intentando
insertar otro producto con un ID que ya existe en la tabla. Entonces, de esa manera, pues garantizamos la integridad de los datos. Y así, pues ustedes miran en las diferentes pruebas que puedan realizar y pues hacen el mismo ejercicio de siempre, ¿cierto? Copian en un informe, en un archivito, copian pues la instrucción, la sentencia que hayan ejecutado, de en qué consiste la prueba. Y acá pues que se muestre el mensaje de error donde diga que efectivamente hizo la validación, en este caso pues no dejando ingresar los datos, bien sea porque son datos incorrectos, porque son datos erróneos, porque la llave está duplicada, etcétera, de acuerdo, pues dependiendo de todo lo que hayan configurado su base de datos. ¿Listo? Entonces pues eso es básicamente como lo que nos sugiere el material de formación para hoy. Entonces pues ahí los escucho, no sé si hay dudas, preguntas, inquietudes o todo está claro. Profesor, Sí, dime. yo tengo una duda, Dime. pues ya que la verdad ando un poquito quedado, ¿sí? Ajá. No sé si sobre el MySQL en Workbench es muy utilizado hoy en día en todas las empresas, cuál viene siendo las diferencias también, porque en mi caso tengo un pequeño inconveniente, ¿sí? Al utilizar MySQL por el sistema operativo. Ah, ya no, pues sí, claro, MySQL es bastante usado por muchas empresas para hacer gestión de sus bases de datos, claro está. No, o sea, yo digo como tal el motor de Workbench, por lo que en mi caso tengo que utilizar es Diver, no sé si viene siendo lo mismo Ah, no, que claro, el... digamos, pues el motor de base de datos Workbench es el que sugiere acá la guía, el material y todo, el con el que hemos venido trabajando, pues porque Windows es la plataforma más usada, ¿cierto? Y Exacto, sí, señor. además Workbench pues tiene esta versión como de prueba no sé, como de aprendizaje gratuita, pues donde no hay que pagar y entonces uno puede aprender perfectamente. Pero si tú de pronto tienes otro sistema operativo y manejas algo otra plataforma, no, pues no hay problema, puedes hacerlo en esa plataforma, no necesariamente tienes que hacerlo obligatoriamente en Workbench. Después de que muestres que puedes ejecutar estas sentencias en SQL y que muestres los resultados, la plataforma no es obligatoria. Tranquilo, no hay problemas en ese sentido. Ah, ya, ya entiendo. Listo. Gracias. Sí, jalo en la que tú tienes y no hay ningún problema. Ah, listo. Vale. Vale, no sé si alguien más tiene dudas, preguntas o inquietudes. O si no, pues ya podemos dejar la sesión hasta aquí. Entonces, pues les diría que pasen buena noche y que descansen y que ojalá pues puedan terminar todas las actividades. Profesor, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.